Pues bien, este vídeo lo titulé Los Papas León, porque bueno, después de la reciente muerte del Papa Gregorio y a propósito de la elección del nuevo Papa que ha elegido como sobrenombre el de León, en este caso sería León XIV, vamos a reseñar brevemente, muy brevemente, a los distintos papas que tuvieron este sobrenombre de León. Esto de darse un sobrenombre diferente es una tradición que se remonta al siglo VI y simboliza pues un nuevo comienzo, una nueva etapa en su servicio a la Iglesia e implica dejar atrás su nombre de nacimiento y adoptar uno nuevo que a menudo tiene un significado especial o rinde homenaje a figuras importantes de la historia de la Iglesia. El que escogió Robert Francis Prevost, que su nombre de nacimiento es el de León y como hubo 13 antes, pues le toca el 14. Se entiende que también que es una referencia al último que fue antes de él, el León XIII, y dicen también para señalar su compromiso con las causas sociales y los derechos de los trabajadores. El nombre de León también evoca, o también puede evocar, cualidades de valentía, fortaleza y liderazgo, características asociadas a figuras históricas de la Iglesia como el primer Papa León I, llamado el Magno también, quien fue el primer pontífice en llevar este nombre. Este señor eh, pues se reunió con Atila y le convenció para que no invadiera Italia. Pero antes de, antes de conocer un poco la historia y del papado católico, y como es muy extensa en este vídeo, nos referiremos pues simplemente a los papas con sobrenombre León, junto con una breve reseña, muy breve, de lo destacado de su tiempo papal. Encontramos cosas interesantes. Bueno, ya hemos hablado de León I, León II fue papa desde el 82 al 83 y puso fin a los impuestos de los arzobispos solían pagar al asumir el cargo. León III, pues diciembre del 795 al 816 y fue el que coronó a Carlomagno como emperador romano. León IV mandó construir el muro leonimo alrededor de la colina vaticana. Ganó la batalla contra los sarracenos en Ostia. León V duró un mes. Emitió bula que eximía a los clérigos de Bolonia de pagar impuestos. No se sabe si fue asesinado o se murió de muerte natural. León VI, 7 meses. En el 928, su mujer Teodora y su hija Marocia dicen, lo que enseña la historia, que ordenaron su asesinato en diciembre del 928. O sea, que en esos tiempos los papas se casaban o tenían mujer. León VII, enero del 936 al 939. La mayoría de las bulas fueron concesiones y privilegios a los monasterios y también intervino para evitar una guerra. Propuso contraer matrimonio con la hija del monarca italiano Alberico II de Spoleto, hombre de su confianza. Entonces, este papa dicen que era sexualmente muy activo, mantenía relaciones con numerosas mujeres y por eso hay la hipótesis de que murió de un ataque a corazón mientras mantenía relaciones sexuales. Esto lo saqué del periódico El Español. León VIII, junio del 964 a marzo del 965. Pues este fue octavo, ahora el noveno, de febrero de 1049 a abril del 1054. Jugó un papel importante en el cisma de Oriente cuando se separaron de la Iglesia romana, se separaron y se convirtió en la Iglesia de Roma y la ortodoxa. Trató temas como la simonia, que es pretensión de comprar cosas espirituales con cosas materiales. Y también yo creo que trató el tema del clero, del matrimonio del clero. ¿Vale? León X, pues
marzo 1513, diciembre del 21. Fue el último papa que no desempeñó otros cargos eclesiásticos antes de su elección. En los círculos protestantes está asociada a la concesión de indulgencias a quienes donaran para construir la Basílica de San Pedro. Rechazó la reforma, que esa fue una de las luchas de Lutero, esto de comprar el perdón con dinero. Rechazó la reforma protestante y su bula Exsuge Domine de 1520 condenó la postura de Lutero y, eso sí, promovió la cultura y el arte. León XI, 26 días, uno de los más breves de la historia. Y León XII, pues de 1823 a 1829 condenó a las sociedades bíblicas, organizó a los jesuitas con los jesuitas el sistema educativo, totalmente bajo el control sacerdotal. También dejó el control de los procedimientos judiciales en manos eclesiásticas y sometió a las instituciones caritativas a supervisión directa. Fue impopular entre la población, pues decretó numerosas reglas referentes a la vida privada y asuntos públicos. También el decreto que prohibía a los judíos poseer propiedades y los obligaba a vender todos sus bienes materiales, lo que hizo que la población judía emigrara para otras regiones. Y llegamos ya a León XIII. Febrero de 1878 a 1903 fue el pontífice más anciano. Murió a los 93 años. Fue el primer papa en abrazar completamente el concepto de María como mediadora. O sea que es relativamente moderno esta historia, esta doctrina. Promovió el rosario y el escapulario en su encíclica de 1891, esbozó los derechos de los trabajadores a un salario justo, formación de sindicatos, derechos de la propiedad y la libertad de empresa, oponiéndose al socialismo y dejar hacer al capitalismo. Y llegamos al reciente papa de nombre Robert Francis Prevost, que sería el número 267. Pues como León XIV, en mayo del 2025. Es el primero en tener dos nacionalidades, estadounidense y peruana. La historia del papado, por lo tanto, es muy extensa. Estamos hablando de 267, por eso me quise ceñir, por ejemplo, a los que tienen por sobrenombre León. Es una historia extensa, curiosa, morbosa, escabrosa, a veces truculenta, porque hay muchas historias mucho más llamativas. Pero sobre todo es antibíblica, no está en la Biblia. Lo del papado no tiene soporte en la Biblia. Eso de que Pedro fue el primer papa no es correcto. No voy a ocuparme de hacer un estudio bíblico para explicar en profundidad esto, pero señalaré algunos puntos claves y claros. Primero, el Señor Jesucristo dijo que iba a edificar su iglesia sobre el mismo que es la roca, Petra, la roca grande, que es femenino, ¿vale? Y Petros, que es de donde viene el nombre de Pedro, está en masculino y se refiere a una roca pequeña, una piedra pequeña. Entonces Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre él, edificaré mi iglesia, no sobre Pedro. La iglesia no está edificada sobre Pedro, está edificada sobre Jesús. También, que aunque sí no fuera lo de Pedro, Petra y Petros, hay muchas más cosas, ¿no? Porque ni Pedro mismo nunca se otorgó ese papel de primacía, ni hay evidencia histórica sobre el supuesto papado de Pedro, ni por los 4 siglos siguientes. Esto empezó más o menos a finales del siglo IV, al dividirse el Imperio Romano entre Oriente, Constantinopla y Occidente, Roma. La Iglesia de Oriente se convertiría en la Iglesia ortodoxa y nunca aceptó el papado de Roma como superior
al que se le denomina pontífice. También, pues, es un poco llamativo lo de la infalibilidad, ¿no? Es cátedra, dicen, o sea, cuando está ejerciendo un ministerio, unas veces sí, otras no. Entonces, se promulgó en el Concilio Vaticano I, en el 1870. Y entonces esta doctrina establece que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando define una doctrina de fe o de moral, y se convierte en obligatoria para toda la Iglesia. Y bueno, ya lo quiero dejar aquí para no cansar, ¿no? Pero lo que quiero también dejar es que lo importante es saber que el Jesús de la Biblia vino de una manera humilde, pero a la vez poderosa. Y tanto él como Pedro distan mucho de la figura, muchísimo de la figura papal. Ese Jesús nació y murió para darnos vida eterna. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación no está en una iglesia, no está en una denominación, no está en los 10 mandamientos, no está en una serie de reglas o de dogmas. La salvación está en una persona, está en Jesús, que Él fue el que murió en la cruz y resucitó. Para eso vino, para darnos la oportunidad de salvarnos. Esto no es, y esta salvación se ofrece, aunque se ofrece a todo el mundo, solo la obtienen la que la reciben, la que la creen, la que la adoptan como suya, con la que las personas que lo personalizan. Así que también hay un verso muy interesante que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Animamos a que se haga una oración simple, simpleza, le gusta a Dios, que vengas a Dios y, Señor, yo sé que soy pecador y te pido perdón por mis pecados, pero creo que Jesús es el que pagó en mi lugar, lo creo. Y te doy gracias por la salvación que me ofreces en Él, en Jesús. Bueno, pues nada, os dejo ya hasta la próxima. Adiós.